Hoy es 10 de abril, es Viernes Santo. Para mí es un día más de cuarentena, pero nosotros vamos a cocinar fanesca con los productos que tenemos acá en el campo. Estamos yendo a cosechar choclos, habas, frijol y otros granos más, con este solcito que cae a través de las ramas. Hemos llegado a nuestro terreno donde hay los choclos. Y esta es la planta de zapallo o calabaza, como lo conocen en otros países. La forma de las hojitas es más redondeada y tiene como espinas, muchas como espinitas en las puntitas. Y miren el zapallo, aquí está un zapallito. ¿Ven? Hermoso ese zapallito. Aquí hay otro, miren. Y así se extiende la planta de zapallo por aquí. Miren. Es la flor de zapallo. En la cocina esta flor también se puede usar para hacer pasteles, postres con esta flor. Pero nosotros no la hacemos, no la hemos hecho. Deberíamos hacer. Aquí hay otro zapallo, miren, tiernito, hermoso. Miren, ahí está otro zapallito. Kunan punchaka faniscata yanugrinche, kay 10 de abril ta chepa mukanchipa murukunata tandachispa purinajunche, kaypi shuk zapallukuta hapigrinche, kaypi zapalluku pukushka, como mercado manganari usarin cuarentena manda. Checa bamba casca mantanda chicata ya no urenche. Alpayago poco chicacha, alpayago te pichagrinche. Kue casnago pupushka. Ay, cagago tapis. Un poco. Y este es el zapallo tierno que parece un bebé. Es como un cachorrito. Ahorita solo estamos llevando zapallo. También hay que llevar choclo, poroto y creo que nada más. Ah, pues ahí está, vale, vale. Esta es la planta de sambo. Miren la diferencia de las hojas. Y aquí está el zambito ya, miren. Unanga miakuti hapigrinche jambuta, ni zapalluta hapigrinche. Alpayago pesca. Hadi put purishkeringa. Ya,
Chica, papi. Oh, ni goma. Miren, ahí están los zambitos. Y vamos a llevar uno. Muchos zambos tenemos acá. Miren acá. Hermosos zambitos. El zambo ya maduro. Tiene una corteza bien gruesa, bien dura. Eso lo usamos para asar. Y también cocinamos zambo dulce. En este caso para la fanesca necesitamos un zambo tierno. Tiene que ser bien tierno todavía. Qué bueno. En la misma planta, 3 mazorcas. ¿Qué es? ¿No recuerdo que me gusta? ¿Qué es? Me gusta. Yo con una campo. Ahí viene mi sobrinito con la cámara. Él está haciéndome la competencia y anda grabando. Viene con su cámara mía. ¿Cómo te va, Curi? Ya la casa para cocinar la fanesca, que ya todos están cocinando. En el transcurso del camino hemos encontrado moras silvestres. Vamos a recoger para cocinar nuestra colada morada que acompañamos a la fanesca. Estas moras saben bien rico. Tienen otro sabor a la mora la castilla que le conocemos, la normal, la mora que venden en las ciudades. Miren nomás, estas moritas. Hermoso el color y riquísimas. ¡Ya los descubrí! Mira. Encontramos un tipo de taxo. Esto es taxo. No sé si conocen ustedes el taxo. Es como, creo que es la familia de la granadilla. Son taxos pequeñitos, negros. Nosotros lo conocemos en quichua como angataxo, que sería como el taxo del águila o del cóndor. Miren, es oscura, negritas. Ahí está la semilla para comer. Súper rico. Es como la granadilla, pero en miniatura. Es un cráneo grande.
Posiblemente cráneo de un perro, pero súper grande. Ahí viene mi sobrino con su cámara grabando algo con su mamá. Miren. Ahí viene grabándome a mí. Saluda cámara. Saluda a la cámara. Él es Curi, visiten su canal, Curi Juárez. Pueden ver sus videos y suscribirse. Él graba y edita él mismo. Tiene 6 años y está como muy emocionado de hacer los videos. Siempre que yo empiezo a grabar algo, él también está con la cámara. Al inicio estaba haciendo con la cámara del celular de su mamá. Ahora le di una pequeña cámara automática, no es manual, automática, pero le sirve mejor que el celular, creo. Ya tenemos nuestros ingredientes. Aquí están 3 zapallos, aquí tenemos el sambo, acá tenemos la haba tierna, se está pelando desde acá. Para la fanesca siempre suelen pelar también la cascarita que tiene estos granos. Sí. Aquí. Y eso lo ponen acá. Y se debe hacer lo mismo con todos los granos. Cocinar la fanesca es muy trabajoso, es muy demoroso, y por eso creo que hay que cocinar con toda la familia, ayudándose entre todos. Aquí tenemos los choclos, que también se debe pelar la cascarita. Así. No, así. El sambo está muy gorda. Ha producido bien. Está muy... Y va a cocinar la fanesca muy rica. Mami, así. Eso, corte. A ver. Para cocinar la fanesca hay que cocinar en familia. Si no, es mucho trabajo para uno. Por eso tenemos que cocinar así, solo en familia. Otros picando sambo, otros zapallo, otros frijol, otros choclos, Ya está. zapallo, habas, frijol. Se cortó y acaba de orinarse. La orina es muy bueno para cortar la sangre. Ya salió. No salió también este. Así salió. Están comiendo sambo como sandía. ¿A qué sabe? Ayuda este. Dulce. ¿Qué estás comiendo? Sambo. Crudo. Aquí vamos a poner a hervir sambo con zapallo y también el choclo para que sigan cocinándose. Después agregamos los otros granos cuando hierva. Siendo las 5 de la tarde recién estamos cocinando la fanesca. Hemos pasado desde la mañana todo el día recogiendo y preparando todos los granos, todos los ingredientes. Ojalá podamos comer hasta la noche. Otro ingrediente para la fanesca. Aquí está la pepa sin pelar. Y acá estamos haciendo la coladita para acompañar la fanesca. Coladita morada con mora. Está hecho con harina de trigo. El solcito ocultándose. Siendo las 7 de la noche, recién vamos a servirnos esta fanesquita.
Hemos pasado todo el día cocinando desde la mañana, desde las 8 de la mañana que salimos a recolectar los granos, y recién a esta hora estamos por comer. Así que gracias por ver este video, suscríbanse, compartan y todos quedémonos en casa. Esperemos que todos estemos bien y que todo esto se solucione lo más pronto posible. Mucha fuerza para todos. Adiós.